En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Ayer leíamos los versículos 7 y 10 del capítulo 17. Hoy hemos leído el 11 y el 19 del mismo capítulo 17. Ayer hablábamos de sentirnos felices, dichosos, porque Dios nos permite servirle a través de un movimiento, de un ministerio, servirle al Señor en los hermanos, en un enfermo, en el que está necesitado. Porque también a través de ese ministerio, de ese servicio, además de estar socorriendo la necesidad de esa persona, poder experimentar en nuestra carne lo que es el dolor del hermano, porque uno de los problemas más serios en la vida del hombre es la indiferencia, que solamente somos capaces de comprender a otra persona cuando estamos viviendo la misma situación. Mientras, nos da igual. Pero, sobre todo, a través de esa gracia, de ese ministerio, de ese servicio, estamos consiguiendo nuestra propia salvación. Estamos cerca de ese Dios que nos dice en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25: vengan, benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitaron, estuve triste y me consolaron, estuve hambriento y me dieron de comer. Ahí estamos cerca de Dios y será algo que solamente el Señor nos lo recompensará. Hoy, por otra parte, el Evangelio nos habla de la gratitud, pero es interesante porque nos dice la palabra de Dios que Jesús iba rumbo a Jerusalén. Y si se recuerdan, hemos hablado que un leproso era una persona que estaba condenada a estar fuera de la ciudad, vivir en los montes, en las cuevas, lejos de la gente sana, era rechazado. Si un leproso entraba a una ciudad, lo sacaban a palos, le tiraban piedras que se fuera, porque la lepra era una enfermedad que al tener contacto con un leproso se transmitía, era una enfermedad viral, vamos a decirlo de cierta manera. Entonces, y no había cura. Entonces un leproso era rechazado por su familia, por la sociedad. Entonces estos leprosos estaban fuera de Jerusalén, lejos de la ciudad, y desde lejos le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión. Y dice que Jesús le dijo: vayan
a presentarse a los sacerdotes. El sacerdote era el que decía si este hombre era un leproso y tenía que salirse, pero el sacerdote también era el que tenía que reconocer el milagro de un leproso que se había curado, porque solamente Dios lo podía sanar a una persona. Si se recuerdan, uno de los primeros casos de lepra que el pueblo de Israel va a experimentar va a ser el de Miriam, hermana de Moisés y de Aarón. Moisés hablaba con Dios cara a cara, nos dice la palabra de Dios. Pues Miriam empezó a murmurar y a decir: ¿y es que acaso nosotros no somos hijos de Abraham también? ¿Cómo es que solo con Moisés habla Dios? ¿Y es que tú y yo no somos hijos de Abraham también? Y empezó a murmurar contra Moisés y contra Dios. Y entonces Dios le dijo: por haber murmurado contra mi siervo, contra mi consagrado, recibirás la lepra en castigo. Entonces, desde entonces, la lepra se va a percibir en el pueblo de Israel como una consecuencia del pecado. Entonces, por lo tanto, era un castigo de Dios. La lepra era un castigo de Dios y esa persona tenía que estar fuera. Nadie tenía que tener contacto con un leproso. Nadie. Y estos hombres, desde lejos le gritaron a Jesús: ten compasión de nosotros. Entonces, y le dice Jesús: vayan a presentarse al sacerdote. Y dice que yendo de camino, quedaron curados los 10. Les desapareció la lepra. Pero uno de ellos, al ver que su piel estaba curada, regresó corriendo, alabando a Dios en voz alta, o sea, a gritos, ¿verdad? Gritando en voz alta, glorificando a Dios. Y San Lucas aclara: era un samaritano, no un judío, era un samaritano. Era un samaritano, y los samaritanos que eran paganos. Por eso Jesús dice: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que vuelva para dar gloria a Dios? ¿Y los otros quiénes eran? Judíos. Pero saben, hermanos, no hay cosa peor en una persona que saber o pensar que él se merece todo. Yo me merezco esto, yo me merezco aquí, yo me merezco allá. Y cuando una persona es así, jamás agradece, porque piensa que todo se lo merece. Es que yo soy don fulano, es que yo soy esto, yo soy lo otro, por eso yo me merezco que me den esto. Y habemos personas así, que no somos capaces de decir gracias. Y hay hijos también, que no saben decir: mamá, ¿me puede dar esto, por favor? Hay hijos que al pedir algo, todo lo arreglan ¿con qué? Con un berrinche, con reclamos, incluso al grado de decirle hijos a sus propios padres: ¿y para qué me tuvo pues? Cómpreme estos zapatos de marca, cómpreme este último celular que ha salido, cómpreme esta camisa. ¿Y para qué me tuvo pues? Así dicen algunos hijos. Un hijo tiene que aprender a reconocer el esfuerzo, el valor de lo que sus padres hacen por sacarlos adelante. Yo a veces me pongo a pensar, y a veces lo he dicho a algunos jóvenes en las misas de sus 15 años o en sus graduaciones, se los he dicho: piensen cuánto han invertido de su vida sus papás
en su vida, en su salud, pero también económicamente para que ustedes puedan llegar hoy a donde están. Desde que estaba embarazada su mamá, que medicinas, que vitaminas, que ropa, porque ya la ropa ya no le quedaba, entonces la mamá tenía que comprar unos vestidos más holgados, ¿verdad? Porque ya no le quedaba para nada. Luego que en medicina, que nació el niño, que en pañales, en petates podridos, ¿verdad? Colchones podridos, hamacas podridas, porque el cipote más chiquirín no podía ser, decía mi abuela. Gastar. Luego, si se enfermaba, ingresar al niño en el hospital, la mamá tenía que estar ahí parada o sentada día y noche, cuidando al niño para que no se arrancara el suero, el medicamento, porque estaba llorando, porque tenía que alimentarlo, y la mamá con los pies inflamados. Y gracias a Dios le daban el niño hoy de alta, y al llegar a la casa a hacer cena, al siguiente día a lavar la ropa, porque se le echa un gran montón, a cocer frijoles, a hacer tortilla, a barrer, porque no han hecho limpieza en la casa. En eso no pensamos nosotros los hijos. No pensamos en todo lo que nuestros papás han hecho por nosotros. Y qué difícil, o pregúntense ustedes, mamás o papás, ¿cuántas veces les han dicho sus hijos a ustedes: mamá, gracias porque nunca faltó la comida en mi casa? Gracias, mamá, porque los frijolitos han estado en mi casa, la tortilla, el huevito, el quesito. No, y solo esto me va a dar, yo no quiero esto. Y la mamá, el papá ha tenido que partirse el lomo para poder llevar esos frijolitos, para poder llevar esa tortilla, para poder llevar ese quesito. Y el hijo rezongando, porque le han puesto solo frijolitos, porque le han puesto huevito, le han puesto crema. No, que él quiere pollo campero, que él quiere pizza. Así. ¿Cuántos hijos nos hemos acercado y hemos tomado las manos de nuestros papás, de nuestras mamás? Imagínense un papá que es campesino, y yo creo que todos pues hemos tenido papás que han labrado la tierra de una manera u otra para poder llevar el sustento a nuestras casas, para darnos de comer. Aquellas manos con callos, ampollas, heridas, aquella cara roja, cocida por el sol. ¿Y cuántos le hemos dicho gracias? ¿Cuántas de nuestras mamás trabajando, aguantando humillaciones, aguantando hambre, dejando de comprar sus medicamentos, sus cosas que necesitaban para que al niño no le faltara nada, para que llevara sus cosas a la escuela, para que no le faltara nada? ¿Y cuántos hemos dicho gracias? Gracias. ¿Cuántos hijos le hemos dicho eso a nuestros papás? Casi nunca. Y yo me atrevería a decir que hay hijos que nunca le han dicho gracias, mamá, porque a pesar de haber sido tan berrinchudo, tan malcriado, tan haragán, nunca me fuiste a botar por allá, sino que me cuidaste. Me cuidaste. Me tuviste. Gracias, mamá, por la paciencia que me tuviste. ¿Paciencia de un día? No. Paciencia de toda la vida, cabal. De toda la vida. Y aún hasta hoy sigues teniéndome paciencia. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros los hijos somos tan mal agradecidos que aún viendo a nuestros papás agotados, cansados, que han dejado su vida por sacarnos adelante, no los respetamos en su ancianidad y nos creemos con derecho de gritarles, de regañarlos. Es que usted, mamá, es que usted, papá.
Y nos creemos con derecho. Nos creemos con derecho. ¿Y cuántos hijos hoy que han crecido, que sus papás han dado todo para sacarnos adelante, se van y se olvidan de ellos? ¿Cuántos hijos están en Estados Unidos dándose la buena vida con carros del año, apantallando con su ropa de marca, enseñando sus billetes, sus celulares, ¿verdad? Mi casa, donde estoy, mi sueño por fin hecho realidad? Y la casa de su papá y de su mamá parece colador en el invierno, que por todos lados cae agua, las paredes todas curtidas, sin pintarse. La señora y el señor ni siquiera tienen para comprar tortilla, y él dándose la buena vida, chupando, comiendo en los mejores restaurantes, dándose la buena vida con mujeres, con sus amigos, y sus papás sin nada. Así habemos hijos. Y yo digo, si no somos capaces de reconocer y agradecer lo que nuestros papás han hecho con nosotros, mucho menos vamos a agradecerle a Dios. Mucho menos vamos a agradecerle a Dios. Y así es nuestra sociedad. Así es la sociedad hoy en día. Mientras tú me sirves, mientras me pueda lucrar de ti, te quiero. Pero cuando ya no me sirves, cuando ya no me das nada y eres una carga, me voy o vete, ¿verdad? ¿Cuántos hijos, hermanos, que han quitado las herencias a sus papás en vida para vender las casas y dejar a sus papás en la calle? Así hay hijos. Y no uno, muchos. Una señora de por ahí vino de Estados Unidos porque su mamá estaba enferma y cuidaba, y estaba otra señora con ella, las dos. Vino, la hizo que le firmara la escritura, que le pasara la caja a su nombre para ponerla a la venta, la vendió y metió a su mamá en un asilo. Y se fue. Y le dijo a la monjita, y le voy a estar mandando $200 para que cuiden a mi mamá. Porque ella, y con la excusa de que su mamá estaba solita en la casa y para que tuviera alguien quien la cuidara, entonces por eso la iba a meter al asilo. ¿Y saben qué? La señora solo llegó al asilo, entró en depresión y no paraba de llorar y llorar. Y ella decía, quiero irme para mi casa, quiero irme para mi casa. Y de depresión se murió la señora. Y la hija hartándose el pisto. Porque no puedo decir otra cosa, porque es una historia real. Sí. Terrible. Y como ese ejemplo hay tantos ejemplos. Por eso yo he recomendado muchas veces, papás, no hereden a sus hijos. Hagan un testamento con usufruto. Y el testamento con usufruto es aquel testamento en el cual mientras usted viva, usted es dueño. El día que usted dé el último suspiro, hasta en ese momento, ese testamento, esa otra persona puede tomar posesión de él. Mientras, usted sigue siendo dueño. Yo se lo he dicho, porque hoy cada día vamos viendo a hijos más ingratos. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, hoy tengo a mi hijo, hago mi testamento, y vaya, mi testamento es con usufruto, entonces cuando yo muera, todo queda a tu nombre. Pero este hijo de repente es malcriado, grosero, me humilla, no me ayuda en nada, y de repente tengo otro hijo que es el que me mantiene, que es el que está pendiente de mi medicamento, es el que me da de comer. Y digo, bueno, Dios, ¿para qué le voy a dejar a este sinvergüenza que no me da nada? Lo cambio, venga abogado, quiero que me cambie el testamento y me lo pase para este. Y me lo pasa. El testamento con usufruto usted lo puede cambiar cuantas veces usted quiera.
Y usted sigue siendo dueño. Usted sigue siendo dueño. Entonces, eso es lo más recomendable. No hereden a sus hijos en vida. Miren, no hay cosa más peor que un corazón ambicioso y de ribete egoísta. ¿De acuerdo? No hay cosa peor. Y un papá, una mamá, puede desgastar su vida, puede acabar su vida por sus hijos, y a veces son los hijos más ingratos. No todos, porque hay hijos muy buenos, ¿verdad? Hay hijos muy buenos, hay hijos que son capaces de dar su vida por sus papás, ¿verdad? Y de desgastarse y cuidarlos por ellos. Pero también hay hijos que no son tan buenos, ¿verdad? Y lo que menos tienen ellos, la capacidad de agradecer. La invitación al Evangelio de hoy es esta: agradecer a Dios. Miren, estamos ya terminando el año. Estamos ya terminando el año y creo yo que cada uno de nosotros deberíamos en un momento decir gracias, Señor, por este año que nos has dado, por la vida, por la salud, por el pan de cada día, por el trabajo que nos has dado. Les decía yo, pues casi nunca se oye intenciones de decir, quiero darle gracias a Dios porque pasé de grado, porque saqué buenas notas, ¿verdad? Porque conseguí trabajo en este año. Casi no lo oímos. ¿Por qué? Porque creemos que todo es por esfuerzo propio y porque nos lo merecemos. No es así. Todo es gracia de Dios. Todo es don de Dios. Y entre más agradecidos somos, es cuando más aprendemos a valorar lo que los demás hacen por nosotros. Aprendamos a agradecer, aprendamos a valorar, no por la cantidad, sino por el esfuerzo y por el amor con que aquella persona lo hace. Yo me acuerdo cuando yo me ordené. Cuando un sacerdote se ordena, pues muchas personas le regalan cosas, toallas, camisas, casullas, albas, estolas, de todo le regalan a uno, y algo otro pan en sobrecito. Pero hubo un regalo muy especial que me dieron y que jamás voy a olvidar, y siempre que veo las fotos de mi ordenación me acuerdo de ese regalo especial. Yo no sé cómo hizo esa persona, pero me llevaba una papaya de este tamaño, miren. Así era la papaya, enorme. Y me dijo la señora, la he cuidado, me dijo, porque era lo que yo le quería regalar. Es una papaya de mi arbolito de papaya que tengo en mi casa. La papaya más grande, la más hermosa, fue la que ella me regaló el día de mi ordenación. Y para mí ese regalo fue tan importante porque era algo de esa persona. Era algo que ella había cuidado, era algo en lo cual ella había dejado su vida, cuidándola, protegiéndola de los pájaros que no la picotearan, ¿verdad? Y ahí me llevó ese regalo. Hay que aprender a valorar, hermanos, lo que hacen los demás por nosotros, pero sobre todo lo que Dios hace cada día por cada uno de nosotros. Y decirle, gracias, Señor. Que nunca termine el día sin decirle, gracias, Señor, por lo que me has dado, por lo que te pedí y me diste, y por lo que ni siquiera te pedí, pero tú sabías que lo necesitaba y me lo concediste. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.